Bienvenidos jóvenes a la clase de lengua y literatura correspondiente al primer parcial del primer quimestre. Quienes habla Mr. Gary Espinosa va a presentarles un nuevo tema. El objetivo de la clase del día de hoy va a ser el siguiente: comunicar ideas con eficiencia aplicando de manera autónoma las reglas de uso de la C. Es un problema muy general el que tienen varios estudiantes y también, ¿por qué no?, varias personas también adultas que tienden a confundirse a la hora de escribir ciertas palabras. No saben en qué momento se utiliza la C o en qué momento se utiliza la doble C. Entonces, para despejar estas interrogantes, vamos a conocer las reglas adecuadas para el uso de esta letra. Empezamos primero conociendo lo que son las reglas ortográficas, muy importantes a la hora de escribir. Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. Cada lengua tiene sus reglas ortográficas. Nosotros, como hablamos castellano, tenemos también nuestras propias reglas y dichas reglas tenemos que seguirlas para poder escribir de manera correcta. Perfecto. Vamos con el uso de la C. Estos son definiciones muy básicas sobre cómo se utiliza la C. Se utiliza la letra C delante de las vocales A, O, U. Cuando las utilizamos en estas vocales, la letra C tiene el sonido de la K, muy parecido al sonido de la K, como por ejemplo casa, come, cuello. La C va delante de las vocales A, O, U y simula el sonido de la letra K. ¿Qué sucede cuando la usamos en las vocales E, I? Pues bien, el sonido de la letra C cambia y se escucha más como una Z. Por ejemplo, cigarra, cereza, centena. Vamos con el uso de la C en palabras terminadas en cimiento. Esta es una regla. ¿Qué sucede o cuándo usamos la C? Cuando la palabra tiene el sufijo cimiento. En castellano, el sonido S, que es el sonido característico de la S, puede representarse con tres letras distintas: C, la C, y Z. S, C, Z. Por esta razón, podemos tener ciertas dudas a la hora de escribir algunas palabras. Es lo que les comentaba al inicio de este tema. Existen esas dudas porque el sonido característico de la S se utiliza también en la C y la Z. Y nosotros tenemos que saber en qué momento vamos a utilizar esta letra. Las palabras merecimiento y acontecimiento son sustantivos que se derivan de los verbos merecer y acontecer. Cuando nosotros cambiamos los verbos en infinitivo o verboides, nosotros al usar estos sufijos los podemos cambiar a sustantivo. Para realizar esta transformación de verbo en sustantivo, solamente tenemos que reemplazar la terminación verbal er o ir por el sufijo miento. Si usted observa palabras que terminan en er o ir, usted las puede transformar, esas palabras, esos verbos en infinitivo, los puede transformar a sustantivo solamente añadiendo el sufijo miento y reemplazando estas terminaciones. Tenemos allí un ejemplo. Acontecer termina en er. Ese er nosotros lo quitamos y lo reemplazamos por la palabra o el sufijo miento. Renacer. Reemplazamos la terminación er, agregamos miento y quedaría renacimiento. Cambiamos el verbo en infinitivo y lo transformamos a la siguiente palabra, que sería un sustantivo, obviamente agregando el sufijo miento. En el caso de los verbos terminados en er, la vocal E de su terminación se reemplaza por la I, como pueden observar. Tenemos allí la palabra merecer.
Esa palabra es un verbo que está en infinitivo o un verboide porque termina en er. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros quitamos la e y la reemplazamos por la i y luego agregamos el sufijo miento, como está en el ejemplo. Merecer, merecimiento. Continuamos. Tenemos allí el verboide rehacer, terminación er. Reemplazamos la vocal e por la i y agregamos el sufijo miento. Rehacer, rehacimiento. Transformamos el verboide en un sustantivo. Tenemos otro ejemplo. Deshacer, agregado esta regla, deshacimiento. La única excepción son las palabras hacimiento y deshacimiento, que se derivan de los verbos asir y desasir respectivamente. Como en toda regla, siempre hay excepciones. Ahora vamos con una actividad sencilla para conocer o para saber si esta primera parte de la clase está comprendida. Adormecer, terminación er. ¿Qué es lo que hacemos? La e la reemplazamos por la i y luego agregamos el sufijo miento. Entonces quedaría adormecer, adormecimiento. Aplicamos lo mismo para las siguientes palabras. Lucir, terminación ir. Reemplazamos por miento y quedaría lucimiento. Aquí no tuvimos que quitar la i porque la regla nos decía que cuando termina en er, quitamos la e y agregamos la letra i con el sufijo miento. Conocer, aplicando la regla quedaría conocimiento. Enloquecer, quedaría como sustantivo enloquecimiento. Ofrecer, el verboide en infinitivo, transformado a sustantivo, ofrecimiento. Padecer, padecimiento. Esparcir, esparcimiento. Fruncir, fruncimiento. Aquí tenemos los ejemplos de la primera regla que acabamos de observar. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuándo se utiliza la doble C? En castellano, la combinación de sonidos, tanto el sonido característico de la K y la S, se escribe con doble C, cuando la palabra se deriva de otra que contiene la combinación CT. Es decir, que si ustedes observan palabras que tienen esta combinación CT, automáticamente, al transformar en sustantivo, SCT lo reemplazamos con doble C y le damos origen a la nueva palabra en sustantivo proveniente del verbo actuar, transformado, acción. Colector, CT, combinación CT, transformamos a sustantivo este verbo y nos quedaría colección, reemplazando CT con doble C. Lector, nos quedaría lección. ¿Cuál es la excepción de esta regla? La excepción es la palabra conectar, que transformado a sustantivo quedaría conexión. Conexión no podemos poner con doble C porque ortográficamente estaría mal escrito. La palabra conexión lleva X. Esta es la excepción a esta regla. Bien, vamos con definiciones y vamos con varios ejemplos como en la regla anterior. Traductor, aplicada la regla SCT, reemplazamos por doble C, quedaría traducción. Director, CT, reemplazamos y quedaría dirección. Conductor, reemplazamos conducción. Productor, aplicando la regla, producción. Instructivo, aplicamos la regla, instrucción. Satisfactorio, reemplazamos CT por CC y nos quedaría satisfacción. Entonces, esas son las reglas para el uso correcto de la C al momento de transformar verboides en infinitivo a sustantivo. Recuerden que la escritura correcta nos sirve muchísimo para poder crear textos
o incluso para oraciones muy simples. Es importantísimo aplicar estas reglas cuando lo es conveniente para una correcta escritura. De esa manera mejoramos bastante en este aspecto para en clases posteriores observar un mejor desarrollo y rendimiento.